Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos comenzando nuestra clase número tercera del curso Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción, aquí en Cursa Virtual. La idea de la clase de hoy y de la clase cuarta es centrarnos sobre todo en este libro de Jacques Derrida, que está colocado en el programa, que se llama La voz y el fenómeno. La voz y el fenómeno es un libro breve, publicado en 1967, aquel año que yo les comenté la clase anterior, que es un año importante para Derrida, porque ahí publica La voz y el fenómeno, de la gramatología y la escritura de la diferencia, tres textos fundamentales, que vamos a analizar los tres, por cierto, en la sucesión de clases. Y la idea es centrarnos en la clase de hoy y la próxima. ¿Por qué? Porque realmente es un texto complejo, pero es un texto fundamental entenderlo. ¿A qué hace referencia Derrida? ¿Qué critica de Husserl? ¿Qué critica de la fenomenología para pensar y para comprender su proyecto deconstructivo? El libro tiene como subtítulo Introducción al problema del signo en la fenomenología de Husserl. Por lo tanto, vamos a analizar ese problema del signo y del lenguaje particularmente en lo que llama Derrida la vida solitaria del alma en la teoría husserliana. El libro tiene 7 capítulos. La idea es dividirlo, vamos a dividir entre 3 y 4 capítulos, vamos a ver la clase de hoy y el resto de la próxima clase. Tenemos un material de lectura que no es muy extenso, así que vamos a trabajar más con el libro. Y sumé también un libro que recomiendo enfáticamente, y voy a arrancar leyendo algo de ese libro, sobre Derrida, porque es importante un autor a veces complejo en su escritura tener un buen manual o un buen comentador, y me parece que en castellano una de las mayores especialistas de la filosofía de Derrida es Cristina de Peretti. Cristina de Peretti tiene este libro que se llama Jacques Derrida, ¿no? Texto y Deconstrucción, que tiene un prólogo del propio Derrida, y realmente es un libro extremadamente claro, está escrito de una manera muy clara, por una especialista en lengua española, así que recomiendo este texto de Cristina de Peretti. Voy a empezar precisamente leyendo parte del texto de Cristina de Peretti para hacer una introducción y luego ya nos meteremos en la voz y el fenómeno. En la página 23 dice de Peretti la violencia del discurso metafísico. Dice, el pensamiento tradicional encierra una violencia que intenta ocultar bajo unas apariencias pretendidamente inocentes. ¿En qué consiste esta violencia? ¿Cuáles son las marcas silenciosas que permiten penetrar en la cripta de la metafísica para desenmascararla y que constituyen las raíces a partir de las cuales la filosofía occidental ha erigido y organizado todos sus mitos? El sentido y la racionalidad del discurso instituido, la búsqueda obstinada y estéril de un fundamento inconmovible e inmutable, la búsqueda de la identidad y de la homogeneidad traduce unos mitos que Derrida tipifica como logofonocentrismo del discurso tradicional y que se presentan como estrechamente solidarios de la gran ficción que constituye a su vez la historia de la metafísica como metafísica de la presencia. Entonces vean todas estas nociones, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían supuestamente, cuál sería esa violencia subrepticia, esa violencia que permanece oculta, opacada, esa violencia que permanece sin ser vista del discurso metafísico de la filosofía occidental? Bueno, aquella que da cuenta básicamente de que las unidades de sentido, que las unidades de sentido inconmovibles, cristalizadas, de toda la tradición occidental, en verdad son artificios o son constructos, ¿no? A eso lo va a llamar Derrida el logofonocentrismo, y ahora lo veremos. Quiero leer un poco más de este texto de Peretti porque desde mi punto de vista aclara bastante algunas cosas. Dice lo siguiente en la página 29, ¿no? En la página 29. Dice 28-29, dice, resumiendo puede decirse que las determinaciones por las que a lo largo de la historia pasa el sentido del ser como presencia y que aun cuando varían según épocas, responden todas ellas a una raíz común, a una relación natural y necesariamente inmediata, para la metafísica del pensamiento como discurso racional, logos inseparable de la verdad y del sentido, con la voz fone que dice el sentido, son presencia de la cosa, la mirada como eidos, presencia como sustancia, esencia, existencia, usía, presencia intemporal como punta, stigme de la hora o del instante nun, presencia así del cogito, conciencia, subjetividad, copresencia del otro y de uno mismo, intersubjetividad como fenómeno intencional del ego.
prescindiendo de las dos primeras determinaciones señaladas en este texto por Derrida, determinaciones propias del mundo antiguo, presidido por el pensamiento de Platón y Aristóteles. No hay que olvidar, sin embargo, los análisis extremadamente agudos que Derrida hace de la filosofía platónica, en los que se realiza la presencia de la cosa a la mirada como eidos. Y del mundo medieval incluso, cabe afirmar que las últimas dos determinaciones de la presencia se presentan como los dos pilares incontrovertibles sobre los que se asienta la metafísica de la presencia. A ver, esta expresión metafísica de la presencia va a ser fundamental en La voz y el fenómeno. Ahora vamos a analizarla con un poco más en detalle. Pero acá lo que es importante que retengamos en principio de lo que venimos leyendo es lo siguiente. En primer lugar, lo que está planteando De Peretti de los textos de Derrida es que Derrida va a denunciar que en el origen de la filosofía occidental, en la metafísica, hay un artificio, y ese artificio, esa cualidad y artificio es opacada, es ocultada, y a eso le va a llamar cierta violencia del discurso metafísico. ¿Por qué violencia? Porque se hace pasar por natural o por algo que se da por añadidura, algo que es construido. Ese algo que es construido son las unidades de sentido que se puede ver a lo largo de la filosofía. Por ejemplo, la idea platónica, por ejemplo, el concepto de usía o de esencia en Aristóteles, por ejemplo, el concepto de Dios en el mundo medieval, por ejemplo, el concepto de cogito en Descartes, por ejemplo, el concepto de idea en Hegel. Es decir, cada una de esas unidades son unidades de sentido, ¿no?, que le dan sentido a esa filosofía. Ahora, esa unidad de sentido o ese principio, porque es incuestionable, es un constructo que va cambiando. Ese constructo que va cambiando, esa unidad de sentido cristalizada, es una centralidad. Por eso hablamos de un logocentrismo, es decir, hay una centralidad de un logos, ¿no? Y esa centralidad del logos a su vez va a implicar, y ahí va a venir la conexión que va a hacer Derrida, con la posibilidad de hablar, de decir ese logos. De ahí viene ese logofonocentrismo, es decir, hay una relación directa entre esa centralidad del logos que va cambiando históricamente con la centralidad de la oralidad, de la palabra oral, de la foné. Foné tiene que ver con, expresa básicamente la palabra oral, versus gramé, que la gramé es la palabra escrita. Entonces, pero por ahora lo que quiero que entendamos es esto, digamos, la idea de que en la historia de la filosofía occidental, que es una historia de la metafísica, por lo menos hasta Nietzsche y Heidegger, que son los filósofos que va a tomar Derrida, pero incluso Nietzsche podemos pensarlo también como un filósofo metafísico cuando habla de superhombre, cuando habla de voluntad. Quizá la voluntad, así es leído por Heidegger, incluso como un filósofo metafísico, también se lo puede pensar en ese sentido. Heidegger, de quien parte Derrida, Heidegger y Husserl, con quienes discute y con quienes dialoga, van a ser los que van a poner en tela de juicio esto, ¿no? Y por cierto, la lectura que va a hacer Derrida de Husserl es que también va a mantener este logofonocentrismo. Pero por ahora, con que entendamos esto, vamos perfecto. Entonces decíamos, y del mundo medieval cabe afirmar que las dos últimas determinaciones de la presencia se presentan como los dos pilares incontrovertibles. ¿Cuáles son esos dos puntos? Primero, la primacía del ahora presente en el concepto vulgar de tiempo. Este tiempo conceptualizado por la metafísica se caracteriza por el privilegio del instante presente, del que dependen el pasado y el futuro según la sucesión espacial homogénea, continua y lineal. Entonces, otro punto que tenemos en relación con este logofonocentrismo es la primacía, el privilegio del presente. De ahí viene la expresión metafísica de la presencia y del presente, ¿no? Hay un privilegio del presente como el momento central y como sucesión homogénea, continua y lineal, ¿no? En toda la tradición filosófica hay un privilegio. Por otra parte, pensemos que ese presente es lógico, tiene que ver con la oralidad. Para que haya oralidad hay un vínculo necesariamente muy evidente con la presencia. Es decir, una persona habla, una persona expone oralmente en el presente. A diferencia de la escritura, que uno puede escribir un texto y ese texto se lee diferido, con diferencia respecto al presente. Uno puede leer textos escritos hace miles de años, textos de autores muertos. En cambio, la oralidad, si bien es cierto que puede haber un registro de la oralidad, pero en la oralidad hay un vínculo muy, muy evidente entre la posibilidad de expresarse oralmente, la presencia, afirmar el presente, y ahí viene esa expresión metafísica de la presencia, digamos, ¿no?
Entonces dice, sucesión de la que provienen tanto la posición originario, derivado, como una concepción ontoteológica de la historia en la que se potencia el concepto de origen pleno, búsqueda ilusoria del paraíso perdido, de la utopía, ser, sustancia, sujeto, plenitud, en el origen de la vida y el de la teleología. Por su parte, y esto es fundamental, el privilegio de la linealidad es la imagen gráfica de la sucesión irreversible del tiempo en que se habla. Entonces, como vemos este privilegio de la metafísica de la presencia, del presente absoluto, es lógico con el privilegio de la oralidad, porque hay una relación directa entre oralidad con presencia, ¿no? Con metafísica de la presencia y con una concepción sucesiva, lineal, homogénea del tiempo y de la temporalidad, ¿no? Que da cuenta de cierto origen genético, de cierta génesis, que es lo que vimos la clase pasada en la discusión con Husserl, ¿no? De la búsqueda de ese origen genético, de ese origen puro, por así decirlo, no contaminado, como dice Derrida. Y el segundo elemento, dice 2, la primacía moderna de la conciencia que se establece por medio de la voz. Presencia de la conciencia a sí misma, presencia del sentido en la conciencia, interioridad del que habla y que externamente es expresado por medio de los signos. Entonces, como vemos, la primacía o el privilegio del presente se da a su vez con el privilegio de la primacía de la voz, y a su vez la voz remite directamente a la conciencia. Entonces, como vemos, hay una cadena de sentidos, ¿no? La metafísica de la presencia da cuenta del privilegio de una sucesión temporal anclada en el presente. Eso a su vez da cuenta de una relación directa con la voz, con la oralidad, con la foné, y la oralidad, la voz o la foné es un testimonio de la conciencia directa, expresaría supuestamente la conciencia directa. A todo eso, como vemos, a esa cadena que yo estoy describiendo y que privilegia la filosofía occidental, Derrida la va a llamar logofonocentrismo, centralidad del logos, que no se puede dar sin centralidad de la foné, o privilegio, si ustedes quieren, del logos y de la foné. Lo último que leo de Peretti dice, para la tradición, pues la voz ocupa en el lenguaje una centralidad antropoteológica. La voz tiene una relación de proximidad esencial y absoluta con el pensamiento. De ahí que la civilización occidental privilegie frente a la escritura, que solo es un instrumento secundario representativo, el habla plena, que dice un sentido y que está ahí presente en el logos. Entonces se entiende este privilegio de la voz, esta va a ser una de las tesis de Derrida, por parte de la filosofía occidental. ¿Por qué se da? Se da porque supuestamente la voz es un reflejo, ¿no? O es una representación directa de la conciencia. Se da porque además da cuenta del presente absoluto, de ese presente del instante, en tanto sucesión de instantes o sucesión de presentes lineales y homogéneos, y da cuenta de la metafísica de la presencia. Es decir, hay una relación entre voz, conciencia, presencia. No por azar, pensemos, Sócrates, por ejemplo, no escribía. Muchos de los grandes filósofos de la antigüedad eran ágrafos. Diógenes lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta idea de la filosofía como una tradición oral, este privilegio de la filosofía producto de la tradición oral y no escrita, bueno, da cuenta precisamente de este elemento que está en el comienzo de la construcción filosófica, que supuestamente la oralidad sería mucho más pura en la expresión de la conciencia, del ejercicio filosófico, que la escritura, que es un mero suplemento representativo para no olvidarse de determinadas cosas. Es un puro suplemento, una pura prótesis, ¿no? En cambio, el real, entre comillas, ejercicio de la filosofía consistiría en el habla oral, en la oralidad que da cuenta de esa presencia, de ese cuerpo presente y de esa sucesión de presentes homogéneos y lineales, ¿no? Entonces, esto responde, según Derrida, a esa característica de la filosofía occidental. Y leo lo último, este rechazo de la escritura se inscribe en el amplio contexto de una lógica del discurso que marca todos los conceptos operativos de la metafísica tradicional, estableciendo a partir de la oposición realidad-signo todo un sistema jerarquizado de oposiciones que el pensamiento occidental ha asumido y utilizado desde siempre. Presencia, ausencia, inteligible, sensible, dentro, fuera, y entre muchos, por supuesto, significado, significante, logos,
pensamiento y habla, escritura, representación del pensamiento y habla. En esta cadena jerarquizada, el primer término el término superior, pertenece a la presencia y al logos, mientras que el segundo denota invariablemente una caída, una pérdida de presencia y de racionalidad. ¿Se entiende entonces lo que está planteando Derrida? Es decir, lo que acá surge, o esa es la gran tesis que tiene Derrida, lo que surge básicamente es una cadena binaria, una cadena de conceptos o de nociones binarias, opuestas, jerárquicamente organizadas, en la cual la primera parte o esa primera porción o ese primer término de la cadena de A2 tiene un privilegio ontológico respecto de la primera. Tiene un privilegio ontológico. Por ejemplo, alma tiene un privilegio ontológico respecto de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como dice acá De Peretti, presencia tiene un privilegio ontológico respecto a ausencia, inteligible un privilegio ontológico respecto de sensible, dentro un privilegio respecto de fuera, logos un privilegio respecto de escritura, ¿no? Entonces, la idea que tiene Derrida es que toda la filosofía occidental se ha organizado en torno a este sistema binario jerarquizado. Este sistema binario jerarquizado tiene probablemente uno de los elementos fundantes en la oposición entre voz y escritura, ¿no? Entre foné y gramé, que es lo que vamos a analizar en La voz y el fenómeno, y lo que vamos a seguir después en otros textos como de la gramatología y demás. La deconstrucción derridiana lo que va a consistir es, en primero, detectar estos pares binarios dicotómicos jerárquicos, ¿no?, que estructuran toda la filosofía occidental. Primero, detectarlos. Una vez que son detectados, analizarlos en detalle, y una vez que los analiza, tratar de buscar precisamente sus fallas, sus contradicciones, y luego, ¿no?, como último paso, dar cuenta de que en la tradición filosófica también va a haber conceptos bifrontes, conceptos binarios, conceptos que van a resistir esta división dicotómica, ¿no? Por ejemplo, el concepto de fármaco, que lo veremos más adelante, ¿no? O sea, buscar esos términos deconstructivos que a su vez son A y B. Pero la tradición filosófica se ha organizado en relación con la construcción de estos términos dicotómicos excluyentes y jerarquizados, ¿no? Pero esto, si lo entendemos bien, responde al privilegio de la presencia, del presente, de la voz y de la conciencia con respecto al pasado o al futuro, con respecto a la escritura, con respecto a la muerte o a la ausencia, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar leyendo algunas nociones escritas que tengo aquí de la voz y el fenómeno. Derrida entonces va a destruir o va a intentar destruir la dicotomía. Hablando de dicotomías, acá encontramos una dicotomía husserliana de Edmund Husserl entre intuición y derivación, ¿no? Así va a comenzar en cierto modo el análisis de la voz y el fenómeno, es tratar de deconstruir, así como hablamos de esta cadena dicotómica, una cadena dicotómica que define Edmund Husserl, la fenomenología, entre intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la donación originaria, o lo que llama Husserl el original en carne y hueso. Esa sería la parte jerárquicamente privilegiada, versus la derivación, y la derivación es la intención de la conciencia. Para poner en otros términos, uno podría decir que la donación originaria es la presencia y la intuición sería la representación. La presentación versus la representación. Esa sería la dicotomía entre intuición y derivación. La presentación, va a decir Derrida, nunca ha tenido lugar, es decir, hay un retraso originario. Hay una diferencia, ahí viene la palabra que vamos a tomar, différance con A, que sabemos escribir este término différance con A o con E desde el punto de vista de la pronunciación en francés es igual, porque la pronunciación es igual si se escribe con A o se escribe con E. La conciencia, va a decir Derrida, no es anterior al lenguaje, es decir, no es una mera expresión de una vivencia silenciosa del alma. Esa va a ser su hipótesis en La voz y el fenómeno. Va a decir, bueno, si nos asentamos en esta dicotomía husserliana, en este par binario husserliano, entre intuición y derivación, la idea que tenía Husserl es que
había una donación originaria, original en carne y hueso, y que era captado, que era representado por la intuición. Bueno, lo que va a decir Derrida es que la presentación en lugar nunca ha tenido lugar, no hay original en carne y hueso, ¿no? Hay un retraso originario, hay una captación originaria con retraso, hay una diferencia. Esa diferencia implica una diferencia, pero también implica un diferimento temporal. Es decir, hay una diferencia, si ustedes quieren, espacial y también una diferencia temporal en la captación del original en carne y hueso. Para decirlo de otras maneras, la conciencia no es anterior al lenguaje. Es decir, no hay una conciencia pura sin índice lingüístico, sin expresividad lingüística. La conciencia ya está impregnada de una expresividad lingüística. Entonces no es una mera expresión y una vivencia silenciosa del alma el lenguaje. La conciencia ya está vertebrada a partir del lenguaje. No se puede separar, va a decir Derrida. Y ahí tenemos que atacar, y Derrida lo va a hacer muy claramente, pensar el concepto de representación. Derrida va a distinguir en tres palabras alemanas, que por ahí son complejas, pero las vamos a explicar bien. La primera palabra es la palabra Vorstellung, ¿no? Vorstellung, si uno tiene que decir qué, Vorstellung es la representación clásica, la identidad ideal. Primero voy a mencionar las tres y luego las explicamos. La segunda palabra es Vergegenwärtigung. Vergegenwärtigung es volver a presentar, repetir, o sea, volver a traer algo que ha sido dicho en el pasado. Y la tercera palabra es representación, que es estar en lugar de otro. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, Vorstellung es cuando decimos representación clásica, identidad ideal, tenemos que pensar sobre todo en una suerte de patrón o de paradigma platonizante. Es decir, cuando hablamos de Vorstellung estamos hablando de, bueno, que idealmente supongamos esto es la belleza, esto es la justicia, por tanto, uno en tanto participa de la idea de belleza o de justicia, uno estaría representando ese ideal, pero lo que existe es el ideal, esa construcción idealizada. La segunda noción, que es la Vergegenwärtigung, es representar como volver a traer. O sea, dije A en el pasado y en el presente digo A, y ese volver a decir A implica reponer desde el pasado el A que ya dije. Es decir, es un ejercicio de repetir. Representar como repetir lo ya dicho, como repetir lo mismo, obviamente. Y la tercera, como representación, es estar en lugar de. Y el ejemplo más claro es el ejemplo del embajador. Un embajador está en lugar de un país. Es decir, no es un vínculo repetitivo y no es un vínculo de semejanza, análogo, no es un vínculo de original copia. Si ustedes quieren, la Vorstellung se entiende mejor en términos de original copia. Hay un original y las copias copian ese original, ¿no? La Vergegenwärtigung es pensar la representación como repetición, como volver a traer. Y la representación tiene que ver sobre todo con estar en lugar de. Ahora, ese estar en lugar de no quiere decir ni que uno sea similar, ni idéntico, ni que haya una repetición del pasado, sino simplemente es un elemento, B, un embajador, que está en lugar del país, está representando. Esos son los tres sentidos. Derrida entonces va a decir o va a atacar la diferencia entre lenguaje real y lenguaje representado. Porque el lenguaje en sí ya es representación, es decir, no hay un lenguaje real, no hay un lenguaje universal, todo lenguaje implica una representación. El significado no preexiste al significante, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Derrida es derivar la Vorstellung de la Vergegenwärtigung. En otras palabras, la idealidad depende de la repetición. Solo existe en la repetición y no en sí. Lo que va a decir es no hay Vorstellung, porque no hay una idealidad más allá del lenguaje, no hay una idealidad libre del lenguaje. Cuando hablamos de idealidad, hablamos con lenguaje. Entonces, por lo tanto, no se puede pensar la idealidad más allá del lenguaje. ¿De qué manera podemos hablar de la idealidad si no empleamos lenguaje? Es imposible, ¿no? Por lo tanto, la idealidad va a decir depende de la repetición, depende de la posibilidad de volver a traer lo ya dicho una y otra vez. No existe en sí, no existe, como diría Husserl, en carne y hueso una donación originaria. Esa, entre comillas, donación originaria en carne y hueso ya está matrizada por lenguaje, ya está atravesada por lenguaje.
No hay un lugar puro exento del lenguaje. Derrida plantea que Husserl entonces quiere negar la indicación en la vida solitaria del alma, en lo que él llama el soliloquio también, y para ello toma la voz como lo que preserva la idealidad por su proximidad o autoafectación. Me escucho a mí mismo cuando hablo y autoconciencia sin mediación. Es decir, lo que dice Derrida es que para salvaguardar esa idealidad de la voz respecto de la escritura o de la gramé, lo que hace Husserl es tomar precisamente a la voz como ese elemento más ideal, porque, a ver, y esto es interesante pensarlo en detalle, ¿no? Es cierto que hay un vínculo directo entre la voz, entre la oralidad, la autoafectación y la autoconciencia o la percepción de la autoconciencia sin mediación. ¿Por qué? Porque la voz es algo que yo ejerzo fonológicamente a través de mis cuerdas vocales, a través de mi cuerpo. En segundo lugar, porque cuando uno habla se escucha a sí mismo. Ahora mismo yo estoy hablando, me escucho a mí mismo. Por lo tanto, yo me estoy autoafectando. Y por otra parte, porque parecería surgir espontáneamente sin mediación. ¿Se entiende? Habría cierta idealidad o cierta sensación de idealidad más clara en la voz que en la escritura. Ahora, lo que va a decir Derrida es que esa supuesta autoafectación sin mediación no es tal, porque uno cuando habla oralmente recurre al lenguaje y esa recurrencia al lenguaje es la misma que sucede con la escritura. No hay ninguna diferencia entre el procedimiento fonológico y el procedimiento escriturario. Igual, pensamos en términos de diferencias de palabras y de silencios, ¿no? Pero no hay una idealidad exenta de lenguaje, exenta de indicación en la vida solitaria del alma. Eso no existe, dice Derrida. El privilegio de la voz deja de lado el lenguaje significante como indicativo y como expresivo. Pero para Derrida la necesidad de encarnaciones expresivas muestra lo inevitable de la escritura, es decir, el lenguaje como no presencia se da como suplemento del origen, por lo tanto el origen es no originario. Es decir, si uno dice que el lenguaje, y específicamente la escritura, es un suplemento, bueno, ese suplemento sería en todo caso, entre comillas, un suplemento originario, porque no hay posibilidad de habla fonológica sin escritura, por lo tanto el origen no es puro, no hay origen puro, hay origen contaminado. No hay un origen libre de las encarnaciones que serían aquellas indicaciones, expresiones del lenguaje. ¿No? No hay posibilidad de pensar ni de conciencia sin la encarnación lingüística, ¿no? Por lo tanto, hay mediación. Parecería que no hay mediación, pero hay mediación. Dice Derrida, el yo, el cogito o el sujeto como objeto, es decir, cristalizado una imagen del mundo, aprensora lo concibe inmortal. La operación de la modernidad sustrae del fundamento toda posibilidad abierta de variación, de muerte, de desaparición. La afirmación de la idealidad del sino en la conciencia husserliana no es más que el último eslabón del proyecto cartesiano radicalizado. Evidentemente, al derivar el significante de una instancia disímil que lo legitima, oculto la muerte, oculto la escritura y oculto la finitud. La neutralización del lenguaje es el medio por el cual la fenomenología opaca esta facticidad de la muerte. La metafísica occidental ha considerado al ser como presencia, como un instante vivo de la voz. Entonces lo que plantea Derrida en definitiva es que esta operación de privilegio de la voz respecto de la escritura, esta operación de privilegio de la presencia respecto de la ausencia, en definitiva lo que da cuenta es de que la tradición filosófica occidental, lo que llama la metafísica de la presencia, en sus sucesivas operaciones ha ocultado el problema de la finitud. Ha ocultado el problema de la finitud, porque la finitud está asociada con la escritura, porque la escritura, como vamos a ver, es testamentaria, es decir, no hace falta que yo lea un texto en el presente absoluto en que lo escribo y que esa persona que lo escribió esté viva. Uno lee textos de personas muertas, por lo tanto hay una diferencia espacial, pero también temporal, entre la escritura y la lectura, ¿no? Algo que no pasa supuestamente con la voz, o que no pasaría supuestamente con la voz producto de la autoafectación. Ahora, lo que dice Derrida es que este privilegio es en verdad una cuestión, es un problema ontológico político, ¿no? Porque en el fondo lo que se está ocultando es la finitud. Y si nos ponemos a pensar el proyecto platónico,
Platón trabajaba de esa manera, digamos, ¿no? O sea, uno podría pensar que ¿qué es lo que buscaba Platón en su filosofía? Platón buscaba un fundamento inalterable, buscaba un fundamento no corruptible, un fundamento no sujeto a devenir. ¿Cuál era ese fundamento no corruptible, no sujeto a devenir? La idea. Por eso Platón decía, bueno, lo que existe verdaderamente son las ideas. La idea de belleza, la idea de justicia, la idea de valentía. Las singularidades o los particulares son en tanto en cuanto participan de esa idea universal de belleza o de justicia, pero per se no son nada. ¿Por qué no son nada? Bueno, porque somos corruptibles, porque somos finitos, porque nos morimos, ¿no? Y lo que existe eternamente es la idea. El fundamento debe ser inalterable. Bueno, ese es, en algún sentido, muy simplificadamente, el fundamento platónico. Ahora, lo que va a decir Derrida es que indudablemente ese fundamento platónico se mantuvo lógicamente a lo largo de la filosofía, ¿no? Se mantuvo con el concepto de esencia o de usía en Aristóteles, con Dios en el medioevo, se mantuvo con el cogito, con el sujeto trascendental kantiano. ¿Por qué? Porque el sujeto trascendental kantiano era una disposición universal que todos los hombres tenían, pero que iba más allá de los hombres. Es decir, los hombres morían, pero esa disposición se mantenía. Entonces, lo que va a decir Derrida es que esa sucesión de centralidades, eso es el logocentrismo. Y ese logocentrismo se expresa desde el punto de vista fonológico. Por eso hablamos del logofonocentrismo. Ahora, en el fondo lo que se está ocultando, y esto se ve en Husserl, es la finitud humana. Es la imposibilidad de aceptación de la finitud humana, de la muerte, digamos, ¿no? Es la operación que da cuenta de la muerte. Estos interrogantes llevan al pensamiento derridiano al cuestionamiento del lenguaje como medio neutro en la fenomenología y colocan el sentido como efecto de la forma del lenguaje. Es ese sentido predado, prelingüístico, lo que Derrida critica de Husserl. Es decir, Husserl mantendría todavía, según Derrida, ese sentido prelingüístico, predado, esa génesis pura, ¿no? De este modo, todo el mundo interior no es más que una referencia al exterior, no es más que una metáfora de la exterioridad. Desde Descartes, la idea se vuelve representación, el mundo se vuelve imagen. La exterioridad traspasa al interior por una necesidad de fundamento subjetivo. De este modo, la idea de presencia o idealidad de sentido preexpresivo es una idea que incluye los sistemas de exclusiones binarias propios de la metafísica, ¿no? O sea, lo que plantea acá Derrida en definitiva es eso, digamos, que desde Descartes, desde la modernidad, ¿no? La idea se vuelve representación, la forma de conocimiento, como decía Foucault, Foucault hablaba de episteme clásica, decía que la forma de conocimiento de la episteme clásica del siglo XVIII, sobre todo, consiste en representar. Uno conoce en tanto representa, uno conoce en tanto vuelve a ser presente, vuelve a repetir lo ya dado. El mundo se vuelve imagen. La exterioridad traspasa el interior por la necesidad de fundamento subjetivo, es decir, es el yo o es la subjetividad kantiana la que va a fundamentar y legitimar el conocimiento del mundo, o sea, del exterior. O sea, no hay conocimiento sin subjectum, sin sujeto, y de este modo la idea de presencia o de idealidad de sentido preexpresivo es una idea que excluye los sistemas de exclusiones binarios, es decir, se comienza a pensar en términos de estructuraciones binarias propios de la metafísica. Este proceso de Derrida lo hace en La voz y el fenómeno, particularmente recayendo en uno de estos sistemas, que es el sistema de la voz versus la gramé, o versus la escritura. Es decir, la escritura considerada como un mero suplemento o como una mera prótesis, una mera ayuda, una ayuda a memoria, pero que no podemos considerar eso como ontológicamente más importante que la voz, ¿no? Bien, espero que quede claro, ¿no? Creo que estamos siendo claros en el sentido de que cuál es el proyecto de la crítica al logofonocentrismo, por qué lo hace esto, y cuál es la dicotomía que ataca de realidad la voz y el fenómeno, que es la crítica entre la donación originaria contra la intuición de la conciencia. Es decir, en esa donación originaria habría una presentación independientemente de lo expresivo, independientemente del lenguaje, y en la intuición habría una mediación ya lingüística. Bueno, lo que va a decir Derrida es que no hay donación originaria
porque la conciencia no es preexpresiva, no es prelingüística, sino que ya es lingüística, ya hay una mediación, ¿no? Hay una mediación en el origen, hay una contaminación, entre comillas, del origen, ¿no? Lo que estaría diciendo Derrida es que Husserl mantiene el sistema de dicotomías metafísicas. El texto La voz y el fenómeno, tiene, como decíamos, 7 capítulos. Vamos a leer, aunque sea algunos párrafos, intentaremos de los primeros 3 capítulos, y la próxima vamos a ir a los 4, a los últimos 4, porque así nos centramos más todavía en el texto. Bueno, veamos, en la página 41, dice: en otros términos, no nos preguntaremos si tal o cual herencia metafísica ha podido aquí o allí limitar la vigilancia de un fenomenólogo, sino si la forma fenomenológica de esta vigilancia no está ya dirigida por la metafísica misma. En las pocas líneas evocadas hace un instante, la desconfianza respecto al presupuesto metafísico se daba ya como la condición de una auténtica teoría del conocimiento. Como si el proyecto de una teoría del conocimiento, incluso si está franqueado por la crítica de tal o cual sistema especulativo, no perteneciera desde el principio a la historia de la metafísica. La idea del conocimiento y la teoría del conocimiento no es en sí metafísica. O sea, lo que está planteando acá Derrida es que la forma o la teoría del conocimiento es metafísica. O sea, ¿por qué? Porque todo el sistema de exclusiones binarias que recién dijimos, necesariamente es la forma en la que supuestamente se conocería para la filosofía. No podemos pensar, no podemos conocer sin esta estructuración binaria excluyente. En la página 52 dice: Husserl ha querido sin duda mantener, lo veremos, una capa originariamente silenciosa preexpresiva de lo vivido. Pero puesto que la posibilidad de constituir objetos ideales pertenece a la esencia de la conciencia, y estos objetos ideales son productos históricos que no aparecen más que gracias a actos de creación o de enfoque, el elemento de la conciencia y el elemento del lenguaje serán cada vez más difíciles de discernir. Ahora bien, su indiscernibilidad no introducirá la no presencia y la diferencia, la mediatez, el signo, en el corazón de la presencia así. Esta dificultad reclama una respuesta. Esta respuesta se llama la voz. El enigma de la voz tiene la riqueza y la profundidad de todo aquello a lo que parece responder aquí. Que la voz simule la guardia de la presencia y que la historia del lenguaje hablado sea el archivo de esa simulación es lo que nos impide desde ahora considerar la dificultad a la que responde a la voz en la fenomenología husserliana como una dificultad del sistema o una contradicción que sería propia de ella. Esto nos impide también describir esta simulación cuya estructura es de una infinita complejidad como una ilusión, un fantasma o una alucinación, ¿no? Pero lo que está diciendo Derrida acá me parece a mí es que la voz supuestamente sería ese simulacro de presencia inmediata, de presencia absoluta, cuando en rigor la voz no es inmediata respecto de la conciencia, es una mediación. La voz es una mediación igual que la escritura, ¿no? O en todo caso uno podría decir deconstructivamente que la oposición inmediatez-mediatez está contaminada, es decir, que no hay nada plenamente inmediato, ¿no? Bien, vamos a la página ahora 62, la página 62 está en el capítulo 1, ¿no? Dice: con un cierto afuera solamente, pues esta reducción no revelará por el contrario, en la pura expresividad una relación con el objeto, el enfoque de una idealidad objetiva que hace frente a la intención del querer decir, a la Bedeutungsintention. Bedeutungsintention es significado, ¿no? Es el significado de la intención. Lo que acabamos de llamar paradoja no es en verdad más que el proyecto fenomenológico en su esencia. Más allá de la oposición del idealismo, del realismo, del subjetivismo y del objetivismo, el idealismo trascendental fenomenológico responde a la necesidad de describir la objetividad del objeto, la Gegenstand, y la presencia del presente, Gegenwart, y la objetividad de la presencia a partir de una interioridad, o más bien de una proximidad así, de un propio Eigenheit, que no es un simple adentro, sino la posibilidad íntima de la relación con un ahí y un afuera en general.
Es decir, supuestamente este es el tema, esta es la cuestión, ¿no? Dice, la posibilidad de describir la objetividad y la presencia del presente a partir de la proximidad. Esa proximidad supuestamente se da por medio de la voz, ¿no? Que sería la privilegiada. Vamos a ir ahora al capítulo segundo. En el cierre del capítulo segundo dice Derrida lo siguiente. Dice, esta conclusión, aunque deba constituir ante nuestros ojos en un cierto sentido la verdad de la fenomenología, contradiría en un cierto nivel la intención expresa de Husserl por dos tipos de razones. Por una parte, lo recordamos más arriba, porque Husserl cree en la existencia de una capa preexpresiva y prelingüística del sentido, que es lo que decíamos antes, que la reducción deberá a veces desvelar excluyendo la capa del lenguaje. Por otra parte, si no hay expresión y querer decir sin discurso, no todo el discurso es expresivo. Aunque no haya discurso posible sin núcleo expresivo, se podría casi decir que la totalidad del discurso está cogido en una trama indicativa. Es decir, que no, esto yo no lo leí obviamente, pero hay un análisis muy fino que hace Derrida en la cuestión del signo. El signo como indicación, el signo como significado, el signo como Zeichen, como índice, ¿no? Algo que indica, o el signo como significado, ¿no? Como Bedeutung, ¿no? Lo que está diciendo acá básicamente es que, bueno, volvemos a lo que decíamos anteriormente, que no es posible que haya una capa preexpresiva, porque incluso pensado el signo en términos de indicación, si hay índice, si estamos hablando del signo como índice, como algo que indica, esa indicación es imposible de expresar de un modo no lingüístico. O sea, el índice va a implicar necesariamente una expresión lingüística. Bien. Y vamos ya, yo diría, a las últimas dos frases ya del capítulo cuarto. Dentro de estos capítulos yo diría que hay un capítulo que es muy importante, todos los capítulos son importantes, pero sobre todo el capítulo, el cuarto, que lo vamos a dejar para la próxima, ahora leo dos cosas del tercero, que es el querer decir y la representación. Ese capítulo, el cuarto, es un capítulo, todos los capítulos son complejos, es la realidad, pero el capítulo cuarto me parece el más clave. Y les leo las últimas dos. La página 89 dice, no se puede pensar la señal sin hacer intervenir la categoría de la existencia empírica, es decir, solamente probable. Lo que será además la definición de la existencia mundana para Husserl por oposición a la existencia del ego cogito. La reducción al monólogo es ciertamente una puesta entre paréntesis de la existencia mundana empírica. En la vida solitaria del alma, no nos serviremos ya de palabras reales, wirklich, sino solo de palabras representadas, vorgestellt. Y la vivencia, de la que se preguntaba si no estaba indicada por el mismo sujeto hablante, no tiene así que ser indicada, es inmediatamente cierta y presente así. Mientras que en la comunicación real, signos existentes indican otros existentes que no son más que probables inmediatamente evocados. En el monólogo, cuando la expresión es plena, signos no existentes muestran significados, Bedeutungen, ideales, en consecuencia no existentes y ciertos puestos que presentes a la intuición. Es decir, ¿qué es lo que está planteando acá Derrida? Que supuestamente el lenguaje, la vida solitaria del alma, operaría como un índice de significados puros. Pero esos significados puros se nos aparecen, pero se nos aparecen lingüísticamente. Es decir, a diferencia del lenguaje mundano, el lenguaje de la vida cotidiana, digamos, donde no tiene que ver con la vida solitaria del alma, sino tiene que ver con la indicación respecto de otro, bueno, ahí habría un vínculo empírico. ¿Cómo se daría supuestamente el lenguaje en el monólogo interior? Sin la necesidad de comunicación respecto de otro. ¿Cómo se nos aparecería ese lenguaje en el monólogo interior? Bueno, digamos, lo que dice Derrida es que Husserl lo plantea como un índice, como dice acá, dice en el monólogo, cuando la expresión es plena, signos no existentes muestran significados ideales, en consecuencia no existentes, y ciertos puestos que presentes a la intuición. Es decir, supuestamente esos significados ideales serían no existentes, ¿no? Serían no representables. Esto no es posible, dice Derrida. Y sigo un poquito más, dice, en el monólogo interior la palabra estaría pues solamente representada.
Su lugar puede ser imaginario, fantasía. Nos contentamos con imaginar la palabra cuya existencia es así neutralizada. En esta imaginación de la palabra, en esta representación imaginaria de la palabra, no tenemos ya necesidad del acontecimiento empírico de la palabra. ¿Se entiende? Supuestamente en la vida solitaria del alma no tendríamos necesidad del acontecimiento empírico de la palabra porque no habría necesidad de comunicar con respecto a otro. Eso estaría dando cuenta de que la conciencia tiene una capa preexpresiva o prelingüística, ¿no? O sea, uno se imagina, como dice acá, se representa el lenguaje, pero la presencia se sustrae, ¿no? Bien, bien, y yo diría ir cerrando acá, porque ya después tenemos el capítulo cuarto y quiero dedicar nuestra próxima clase al capítulo cuarto, quinto, sexto y séptimo. Vamos a trabajar todavía más con el texto porque son capítulos complejos. Entonces vamos a dejar acá, sé que es un tema complejo, pero me contento con que entendamos, en primer lugar, cómo funciona la metafísica en tanto estructuración de pares binarios dicotómicos excluyentes, donde el primero es privilegiado respecto del segundo, en primer lugar. En segundo lugar, qué es lo que va a atacar Derrida de Husserl, la idea de que dentro de estos pares, uno de los pares sería la donación originaria versus la intuición. La donación sería esa presencia del sujeto per se, en carne y hueso, y que sería representado por medio de la intuición. Lo que Derrida va a decir es que no es tal, porque el lenguaje no, es imposible de separar respecto de la conciencia, si no hay una conciencia pura respecto del lenguaje. Por lo tanto, ahí va a atacar en tercer lugar la diferencia entre voz y escritura. Es decir, no es que la voz sería más mediata o más vinculada con la conciencia, con la presencia respecto del lenguaje o respecto de, digamos, de lo que es el lenguaje escrito. No es así, porque toda expresión implica una mediación, y en la vida solitaria del alma también sucede eso. Es decir, hay una indicación que remite también al lenguaje, necesariamente. Y en cuarto lugar, que eso se va a hacer, dice Derrida, esta estructura propia de la metafísica, se hace por una operación que uno podría llamar ontológico-política. Es decir, ¿qué es la metafísica de la presencia? Es una operación ontológico-política que oculta lo que Derrida llama esa violencia del discurso metafísico. Esa violencia es el forzamiento de un par binario respecto de otro a fin de ocultar la finitud, la muerte, que no es aceptada por gran parte o por toda la tradición filosófica, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, así procesamos lo de la clase de hoy. Obviamente las dudas que tengan me las hacen saber al foro interactivo y también sus aportes en general. Y la próxima clase vamos a seguir con la voz y el fenómeno, vamos a terminar de comprender específicamente cuestiones que tienen que ver con esta relación Derrida-Husserl, que es la relación del inicio, ¿no? Después veremos que Derrida va a extender esta cuestión a Saussure, al estructuralismo y finalmente a la construcción de lo que, un poco de estos conceptos bifrontes que va a trabajar. Bueno, les mando un abrazo a todos y a todas y seguimos la próxima clase.